El Dr. Beale lo acaba de rematar. Con rematar me refiero a que estuvo buenísimo, por cierto. Lo que quiero hacer hoy es tratar de dar un breve resumen acerca de lo que el Dr. Beale nos acaba de compartir. Y esto le va a servir de ayuda a cualquiera que aún no esté muy seguro lo que la teología bíblica es. ¿A qué me refiero con la teología bíblica? Es la completa temática bíblica y Dios como la llave. Es seguir la línea histórica de la Biblia y la meta principal de ver la gloria de Dios brillar. Lo que Él empieza, lo termina con dedicación, una obra de arte, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta la caída del hombre, la redención y la consumación, sus designios y estructuras sin frustrar. ¿Qué mente podría instruir al conductor divino? Su valía se sienta entronada en los cielos, sólida y fijada. Romanos 11:36. La teología bíblica abarca lo que Dios es, lo que promete y lo que cumple. Con maravilla contemplamos el despliegue de sus planes, la historia más grandiosa de todas. Esto es la teología bíblica. Si tienen sus Biblias, les animo a que las abran en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y voy a leer comenzando con el versículo 36. Esa es la palabra de Dios. Mientras ellos relataban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y Él lo tomó en las manos y lo comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: aquí está escrito que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Acompáñeme en oración. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Es una luz para nuestros pies, una lámpara para nuestro camino. Sabemos que en últimas, toda tu palabra apunta hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pido que mientras consideremos todo lo que respecta a la teología bíblica esta mañana, no sea solamente un tema intelectual, sino que nuestros corazones y nuestras pasiones se fijen en la persona la cual la teología bíblica habla, y ese es el Señor Jesús. Señor, oramos que en este tiempo tu Santo Espíritu utilice tu palabra para revelar el Hijo de Dios, y que lo hagas por la gloria de tu precioso nombre.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez ha estado absolutamente convencido acerca de algo? Algo lo cual usted estaba muy seguro, tanto que no había dudas en su mente, solo para luego darse cuenta de que estaba muy equivocado. Y aquella cosa a la cual usted estaba muy seguro realmente estaba completamente opuesta a la verdad. Bueno, si no puede pensar en algo inmediatamente, le pido que le pregunte a su cónyuge o a sus padres o a sus profesores. Seguramente ellos le darán un ejemplo. Es algo que te mantiene humilde. Muchos ejemplos vienen a mi mente, pero uno en particular es que como un fan orgulloso del equipo de fútbol americano de las Águilas de Filadelfia, he estado convencido cada año, sin ninguna duda, que las Águilas ganarían el torneo de Supertazón o el Super Bowl, y me he equivocado 3 tras vez. Bueno, eso es algo trivial, pero hay ciertas cosas que han convencido a la gente que cuando se dan cuenta que son falsas, tienen serias consecuencias. Por ejemplo, un padre de familia que estaba convencido que su hijo le decía una verdad, para luego enterarse de que estaban mintiendo todo el tiempo. O la víctima de un crimen violento, que se siente convencida que la persona que ve en la foto es el autor del crimen, pero se equivoca. O la persona borracha que sale de la fiesta convencida que está sobria y aún así se sube al auto y maneja. Y para nosotros los que hemos vivido la experiencia de estar equivocados, siempre va a haber ese momento cuando devolvemos la cinta mental y vemos lo que pensábamos, decíamos y sentíamos y decimos, vaya, ¿en qué estaba pensando? Y dependiendo en qué situación sea, puede que sea muy doloroso. Y más encima, la culpa que se incrementa entre más uno se acerca a la verdad. Una cosa es estar equivocado y ver la verdad de lejos en el horizonte, y otra cosa es estar equivocado y ver cómo la verdad te mira fijamente a los ojos. En nuestro texto de esta mañana nos encontramos con un Señor Jesús resucitado apareciéndosele a sus discípulos. Y al aparecérsele, Él les corrige sus equivocaciones. Y Él específicamente corrige su entendimiento del Antiguo Testamento. Ahora, quiero hacer un contraste entre esta corrección y el regaño que Jesús le hace a los fariseos en Juan capítulo 5. Versículo 39. Si usted se acuerda, Él les dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ahora, esto es una clase de regaño muy diferente. Esto es un regaño para aquellos que tienen la Biblia y no tienen a Jesús. Incrédulos. Pero en nuestro texto, el regaño es para la gente que tiene a Jesús, pero que no veían el panorama bíblico como debían. Estaban errando en su teología bíblica. Ahora, para aquellos que somos seguidores de Cristo, incluso para los pastores y predicadores, hay un peligro para nosotros. El peligro de no alcanzar a ver el punto principal. No debemos ser arrogantes. Incluso al tener el Nuevo Testamento y una historia eclesiástica de más de 2000 años, aún necesitamos lo mismo que necesitaban los discípulos en este pasaje. Necesitamos que nuestras mentes se abran para entender las Escrituras. Y necesitamos que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra en nosotros. Entonces entramos a este pasaje. Al otro lado de la cruz, Jesús ha sido arrestado, juzgado y sentenciado a muerte de crucifixión.
La esperanza de los discípulos había sido perdida. Lo podemos ver en el versículo 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Desde su perspectiva, todo estaba perdido. Pero luego, aquella cosa que Jesús les dijo que iba a suceder, sucedió. Él se levantó de la tumba. Así que las mujeres identificadas como María Magdalena, Juana y María, la madre de Jesús, encontraron la tumba vacía. Jesús no estaba allí. Y en cambio, en el versículo 4, ven a dos hombres identificados como ángeles en el Evangelio de Juan. Y la respuesta de estos ángeles hacia las mujeres es un refrán que se repite en todo el capítulo. En el versículo 5 entonces dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en las manos de los pecadores y crucificado y al tercer día resucitar. Así que después de esto las mujeres van a contarle a los discípulos. Más tarde, Jesús aparece en el camino de Emaús a dos discípulos y después de ellos le cuentan lo que pasó con Jesús en el versículo 25. Responde lo que se puede llamar propiamente un regaño. Es lo mismo que el Dr. Beale llamó la culpabilidad moral. Él dice en el versículo 25, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Ahora bien, este es un regaño importante porque Jesús le reclama que debían haberlo sabido, ya que tenían las escrituras o porciones de la escritura del Antiguo Testamento, de que era necesario que el Cristo muriera. Así que para nosotros que leemos la historia, nos parece justo el regaño y es más, expresamos, sí, Jesús, regáñales. Pero ¿será que nosotros hubiéramos actuado diferente a ellos? De hecho, aquí tengo una pregunta. Si Jesús se le apareciera físicamente a usted, se sentara a escuchar y observar todos sus sermones y enseñanzas o estudios bíblicos, ¿tendría algo por qué regañarle? Pero luego vemos la misericordia del Señor en el hecho de que no les deja en su ignorancia. Más bien, lo que Él hace a continuación es uno de los estudios bíblicos más deseados, quizás en toda la historia de toda la iglesia, en el versículo 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Luego les acompañó a la aldea a cenar para luego desaparecer. Estos discípulos entonces van a Jerusalén a contarle al resto de los discípulos hasta que Jesús se les vuelva a aparecer. Y luego Él come con ellos, y luego en el versículo 46, y es precisamente aquí donde nos vamos a concentrar hoy, Él dice algo en este versículo que tiene que ser uno de los lugares de más riqueza de la Escritura y donde explica lo que realmente la Biblia es acerca. Dice en el versículo 46, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una de las cosas que le tienen que impresionar sobre el Señor Jesús es cómo Él empacó tanta verdad en tan pocos versículos. Su economía de lenguaje es completamente increíble. Cuando considera lo que hay en esos versículos, ¿qué es el Evangelio? Aquí está. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Está en esos versículos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Está en esos versículos. ¿Cuál es la meta de la predicación? Aquí está. ¿Qué está en el corazón del evangelismo? Aquí está. ¿Cuál es la mira del plan de redención de Dios?
está en esos versículos. Estoy convencido que el resumen que el Señor Jesús da en esos versículos debe ajustar la agenda de nuestras iglesias. Nuestro trabajo como predicadores y pastores es desempacar todo lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Nuestra tarea como cristianos es desempacar lo que está escrito en esos versículos, en nuestros estudios, devociones y reuniones por el resto de la vida. Así que lo que quiero hacer con el tiempo restante es expandir la información en el versículo 46 y 47, frase por frase, y simplemente conectarlo con lo que debemos pensar sobre la teología bíblica, particularmente con la predicación y a la luz de nuestras iglesias. Así que empecemos con el versículo 46, con esa palabra, así está escrito. Aquí tenemos al Cristo resucitado con sus discípulos y les quiere comunicar algo que ellos mismos no podían entender. Aún no estaban listos para hacerlo. Tenían que estar listos para lo que iba a comenzar a decir. Así que Él realiza este acto sobrenatural en el versículo 45. Les abre sus mentes. Y ahora es tiempo para que Él les hable. ¿Cuáles serán las primeras palabras que salgan de su boca? De todas las cosas que Él pudiera decir, la primera cosa que Él dice es, así está escrito. ¿Qué visión tan alta de las Escrituras tiene Él, el Señor resucitado? Él les lleva a la Biblia. Él apela a la autoridad de la Escritura. Y haciendo esto, el Señor simplemente está afirmando lo que dice en el Salmo 38, versículo 2, de que Dios ha exaltado sobre todas las cosas su nombre y su palabra. La palabra de Dios exhalada por Él mismo, a través del hombre, que hablaron de Dios mientras estaban siguiendo, guiados por el Espíritu. Esta palabra que fue preservada por Dios a través de los siglos de historia de redención, a los que vendrían después constituyendo y construyendo mientras la revelación de Dios lentamente se desplegaba. Al final del versículo 43, el Señor Jesús se refiere a la ley de Moisés, a los profetas y los salmos. Así que lo que vemos en el Antiguo Testamento es que la gente que escribió la ley, los salmos y también el resto de los libros que vinieron después de Moisés, pero más adelante, en el Antiguo Testamento, usted encuentra que estos mismos autores hacen referencia a Moisés. Y luego ve a los profetas refiriéndose a los salmos y a Moisés. Y luego usted también ve hasta profetas más adelante refiriéndose a profetas previos y a los salmos y a Moisés. Así que, por ejemplo, el profeta Daniel en Babilonia hace sus devociones leyendo Jeremías, cruzándose con Jeremías 25, 11 al 12. Aprendemos que en el capítulo 2 de Daniel, a través de haber leído Jeremías, Daniel se da cuenta que el pueblo de Israel había llegado al tiempo de ser liberado de la cautividad. Así que él comenzó a orar. Daniel estaba simplemente respondiendo simplemente a lo que él había estado leyendo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted puede ver el mismo patrón cuando Pablo, por ejemplo, desarrolla su tesis en Romanos sobre la justificación por fe, utilizando frases como ¿qué dicen las Escrituras? Y también así está escrito. Y es obvio decir que la teología bíblica debe tener la Biblia como su fundación, como su fuente, como su punto de referencia. Y gloria a Dios que la mayoría de nosotros aquí estamos de acuerdo con esa premisa. Pero a pesar de esto, y que la Biblia es un punto de autoridad, me pregunto en cómo o en dónde el Señor Jesús nos regañaría.
El gran James Montgomery Boyce, pastor de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, fue uno de los campeones en las batallas de la inerrancia de la Escritura en los 70 y los 80. Y antes de morir, una de las cosas que frecuentemente decía es que la batalla futura no sería tanto sobre la inerrancia de la Escritura, sino más bien sobre la suficiencia de la Escritura. ¿No es eso verdad? ¿No es eso lo que estamos viendo hoy mismo? Es por eso que libros como El llamado de Jesús son tan populares. Escuché muy bien lo que el libro El llamado de Jesús o el autor dice en este libro. Ella dice: yo he estado escribiendo en diarios de oración por muchos años, pero esto fue un método de comunicación monóloga. Yo solo era la que hablaba. Sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, pero deseaba más. Deseaba escuchar lo que Dios me quería decir personalmente en cualquier día. ¿Se puede dar cuenta? Ella no estaba negando la autoridad de la Biblia. Ella está diciendo que Dios se comunica a través de su palabra. Pero también dice que esto simplemente no es suficiente. Ella deseaba más. Ella quería algo más personal que las Escrituras. Así que ese sentimiento de desear escuchar a Dios más allá de las Escrituras, el Señor Jesús dice: así está escrito. A veces me pregunto si la familiaridad excesiva con la Escritura nos cansa, como si tuviéramos un tipo de fatiga bíblica. Estaba allí, lo he sentido. En muchas de las iglesias en las cuales la autoridad de la Biblia es afirmada, pueda que sea raro ver a los creyentes animándose mutuamente con pasajes de la Escritura. Y muchas veces hasta se vuelve incómodo cuando la Biblia se habla en medio de las reuniones y las conversaciones de ahí. La gente se siente rara. Se está volviendo muy difícil de encontrar iglesias donde hay lecturas extensas de la Biblia. Aún en los servicios. Usted pensaría que el único lugar donde uno puede esperar las lecturas extensas de la Biblia es en los servicios. Pero no. Hemos creado un racionamiento. Decimos: no hay suficiente tiempo, tenemos que dar los anuncios. Si los pasajes son muy largos, la gente se va a distraer. A ese sentimiento, el Señor Jesús dice: así está escrito. A todas nuestras estrategias de misiones arraigadas en el pragmatismo, el Señor resucitado dice: así está escrito. A todos nuestros intentos de ganar almas con una versión atractiva de moda del cristianismo, el Señor resucitado dice: así está escrito. A todo nuestro sustento de la sabiduría del mundo, Jesús dice: así está escrito. Sea Dios dándonos la gracia para que no solamente tengamos por alto la Escritura teóricamente, sino que también tenga vida pragmáticamente en la vida de nuestras iglesias. Veamos la siguiente frase en el versículo 46. Veámosla. Que el Cristo padecerá. Aquí vemos el corazón de la teología bíblica, el cual es el Evangelio. Habla de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y lo primero que vemos es que el Cristo, Él es el Cristo, es decir, que es el Mesías, el ungido, Él es el rey davídico prometido. El último versículo en el libro de Jueces dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y luego, después en el libro de Jueces, el libro de Primera de Samuel sirve como la transición para que Israel tuviera rey terrenal. Y solo hay un problema con ello, y es que Dios mismo debía ser el rey de Israel.
Pero el problema de los israelitas y de los creyentes ahora fue que al mirar a sus vecinos y los que lo rodeaban se preguntaban, ¿por qué no podemos ser como ellos? Así que lo que Dios hizo fue justamente lo que ellos querían. Israel entonces tuvo que lidiar con las consecuencias de recibir lo que querían. Por los siguientes 500 años vemos a Israel tener 43 diferentes reyes. Y de esos 43 reyes, 35 de ellos fueron malvados y llevaron al pueblo al pecado. 8 de ellos fueron considerados buenos, pero aún entre los buenos vemos fallas. Esto en realidad es una forma en que Dios abre camino para hacer lo que debía hacer, y era de reinar sobre su pueblo a través del verdadero rey. Y ese rey es Jesucristo. Así que este entendimiento debe ayudar a nuestras iglesias a entender libros como Primera y Segunda de Reyes y Crónicas mejor. Cada rey malvado debe causar ansias del rey justo. Y cada rey bueno, pero con fallas, debe hacerlos sentir agradecidos del rey perfecto, Jesucristo. Pero aquí está la cuestión. Los discípulos de Jesús no tenían un problema en ver a Jesús como rey, porque ellos creían que Él era el Cristo, pero lo que no entendían es que este ungido prometido también padecería. No podían reconciliar la idea de un ungido que sufriera. Simplemente no cabía en sus expectativas. Entonces me pregunto, ¿será que los discípulos fueron culpables de haber separado en compartimiento su entendimiento del Antiguo Testamento? ¿Seremos nosotros también culpables de eso? Sabemos que estaban familiarizados con la idea de un rey venidero, y también sabemos que entendían de que vendría un sistema sacrificial, un sacrificio por los pecados. Así que los discípulos entendían lo que es un rey, entienden que el cordero sería inmolado, pero lo que no entendían era que el rey y el cordero son la misma persona. No lo podían entender. Y esta necesidad por un rey, esa necesidad de sacrificio por el pecado, no fue solo única para los discípulos de Israel o Israel. Es también disponible para nosotros. Todos nosotros hemos seguido los pasos de Adán. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios, el juez santo, que debe castigar el pecado. Todos merecemos sufrir eternamente por nuestros pecados en pos de este Dios. Y nuestra culpa debe ser lidiada. En su misericordia incomprensible, Dios hace lo impensable. Dios manda al Cristo a sufrir. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros como ovejas hemos sido descarriadas, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y esto fue lo que sucedió en la cruz. Y tal como lo vemos en el versículo 46, el Señor Jesús no se quedó en el sepulcro. En el tercer día, Él se levantó para que así todo aquel que se arrepienta, todo aquel que le dé la espalda a sus pecados y ponga su confianza en Jesús, será salvo de la ira de Dios venidera. Este es el Evangelio, el cual predicamos. Así que en el plan de Dios no había ningún plan alterno, sino el del propio sufrimiento. Todo contenido en la Escritura anticipa o reflexiona acerca de los sufrimientos del Cristo. No solamente fue esto claramente predicho en el Antiguo Testamento, sino también muchas veces advertido por el mismo Jesús a sus discípulos. Así que más temprano,
En Lucas 9, después de que Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, dice en el versículo 21, que el Señor Jesús estrictamente les mandó que no le dijeran esto a nadie porque el Hijo del Hombre debía ser odiado y rechazado por los ancianos, escribas, sumos sacerdotes y escribas y ser ejecutado para el tercer día resucitar. Él lo dijo, y lo dijo al menos 3 veces. Lo dijo lo más claro posible, pero el significado estaba entenebrecido para ellos. Los discípulos no tenían ningún espacio en su teología bíblica para un Cristo sufridor. Así que esto nos lleva a la siguiente frase al final del versículo 46. Y resucitará de entre los muertos al tercer día. Esta resurrección, esta gloriosa resurrección, nos apunta hacia la conexión entre los sufrimientos de Cristo y su gloria. Los sufrimientos y su gloria, esas dos van juntas. Un lugar donde ve esas dos cosas juntas, expresadas, es en 1 de Pedro. Así que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y el 11, dice, acerca de esa salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Los sufrimientos y la gloria. En este pasaje entonces tenemos un pincelazo de las ideas que tenían los autores del Antiguo Testamento cuando escribían las Escrituras. El Espíritu de Cristo en ellos predecía esos sufrimientos, predecía esas glorias. Entonces, ¿cómo será que el Señor nos corrige a nosotros en este punto? Bueno, para muchos de nosotros no hay mucho problema con la idea de un Cristo que sufre, tanto como la idea que la iglesia siga los pasos sufriendo como lo hizo Cristo. Pero note cómo en Pedro continuamente sigue aplicando esa verdad a la iglesia. Así que en 1 de Pedro capítulo 4, 1, él dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Y en el versículo 13 él dice, antes bien en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y de nuevo en el capítulo 5, versículo 10, él dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Conectemos los puntos, sufrimiento y gloria. También podemos ver esa temática en las Escrituras de Pablo, ¿no es así? Vaya a Romanos 8:17 y dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahí está muy explícito. Sufrimiento, gloria. No cruz, no hay corona. Eso es otra manera de decir que si alguien quiere ser su discípulo, debe tomar su cruz y seguirle. Ese es el área principal en la que los maestros de la teología de la prosperidad se equivocan. Para ellos todo es la corona. No hay cruz. Me encanta una cita de J.C. Ryle y cita. Esta es la cita. No debemos ocultar para nosotros mismos el hecho de que el cristianismo verdadero trae consigo mismo una cruz diaria en esta vida. Mientras se nos ofrece una corona de gloria en la vida venidera, la carne debe ser diariamente crucificada. El diablo debe ser diariamente resistido. El mundo debe ser diariamente vencido. Hay una guerra por librar y una batalla por luchar. Todo esto es el acompañamiento inseparable de la religión verdadera. El cielo no será ganado sin ello. Nunca jamás hubo tanta verdad en una frase como el viejo dicho, sin cruz no hay corona. Si nunca nos encontramos con esto en nuestra experiencia, nuestras almas están en una condición pobre. Final de la
Cita. Los pastores en particular necesitan enseñar esto y liderar en ejemplo, porque esta idea de vivir una vida centrada en la cruz, de tomar nuestra cruz y seguirle, no es una idea popular. Es contracultural, especialmente aquí en los Estados Unidos. Dicho esto, entonces vayamos a la siguiente frase. Arrepentimiento para el perdón de los pecados, en el versículo 47. Si vamos a ser fieles en predicar el Evangelio, va a incluir ambos el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que viene gratuitamente a través de la gracia de Dios por la fe. Y yo argumentaría que ese arrepentimiento y esta fe continua no es algo que simplemente nos lleva a las puertas, sino que mientras seguimos caminando con Cristo, nosotros caminamos en ese arrepentimiento, caminamos experimentando ese gozo de tener perdón de los pecados cada día. Esto debe ser un énfasis continuo en la iglesia. Piensa en esto. ¿No son los imperativos del Nuevo Testamento un dibujo claro de lo que ese arrepentimiento debe ser en nuestras vidas? Esposos, amen a sus esposas. Esto es arrepentimiento en el contexto del matrimonio. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Esto es arrepentimiento, aplicado a nuestra lengua. Es por eso que la membresía y la disciplina de la iglesia son tan importantes, porque nos ayudan a dar un testimonio corporativo de que los creyentes se han arrepentido y han sido perdonados, para que así el mundo y la iglesia no se confunda en lo que significa ser cristiano. Pero ese arrepentimiento no puede ser nunca separado del perdón de los pecados. Y ese perdón debe ser arraigado en nuestra justificación ante Dios, ya que hemos sido declarados justos por la fe en este Cristo y sus sufrimientos. Y ese es el poder detrás de nuestro arrepentimiento. Así que queremos evitar los dos extremos. El extremo de tener perdón de los pecados sin arrepentimiento, el cual es simplemente un fideísmo fácil, o el otro extremo de tener arrepentimiento sin el perdón de los pecados, el cual es simplemente legalismo o incluso perfeccionismo. Lo siguiente que Jesús dice es que esas cosas deben ser proclamadas. Ese es un mensaje que debe ser pregonado y predicado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted especialmente ve a los apóstoles cumpliendo con esto. Así que usted lo ve con Pedro en el Pentecostés, lo ve con Pablo cuando estaba frente al rey Agripa, en Hechos 26, versículo 22 y 23. Escuche cuidadosamente a los ecos de Lucas 24 en estos versículos de Hechos. Él dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más a los profetas y Moisés dijeron lo que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿Sí puede escuchar los ecos? La misión no ha cambiado. Esa proclamación debe estar en el centro de nuestras vidas en la iglesia local. Este mensaje debe estar en el centro de la predicación mientras las congregaciones se reúnan. Adorar a Dios cada domingo es una proclamación corporativa del valor de Cristo, quien sufrió y fue levantado. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una foto visual que proclama la reunión y la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su resurrección.
Mientras la iglesia se esparce sobre toda la tierra para cumplir con nuestro llamamiento, este mensaje debe ser proclamado en el evangelismo personal. Y mientras más y más iglesias sean plantadas, esta proclamación continuará. Una de las razones por las cuales instituciones como esta existen es para enviar gente a proclamar, para proclamar las excelencias de nuestro Señor resucitado. Si esto no es lo que estamos haciendo, ¿cuál es el punto de todo? Para esto fuimos hechos, para proclamar. Y luego vemos el enfoque de esa proclamación final, al final del 47, donde dice, en su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Y eso es otra manera de declarar la gran comisión. En su nombre se refiere a la autoridad del Cristo resucitado. Eso nos recuerda a Mateo 28, acercándose a Jesús, les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así que a base de esa autoridad, Él dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Este era el plan de Dios desde siempre. Su plan fue el de llevar este evangelio a las naciones y no mantenerlo únicamente para Israel. Y esto lo hemos discutido ya mucho en esta conferencia. En ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Usted ve esto todo el tiempo a través del Antiguo Testamento. Y un caso particular es el de Jonás. Cuando Jonás es enviado a Nínive, una tierra gentil, y luego vemos cómo esta tierra gentil se arrepiente. Eso es solamente un pincelazo pequeño de lo que Dios iba a hacer mundialmente a través de su Hijo Jesucristo. Así de que nunca vamos a querer ser negligentes con este énfasis de ir a todas las naciones. Y tenemos que estar impresionados por el principio de unidad en la diversidad, que está ligado con todas las naciones. Aún al considerar esta conferencia y ver la gente en esta sala, cuando considero que el Señor ha puesto un presidente de seminario, un estudiante de prestigio graduado en Cambridge, y un rapero de oeste de la Filadelfia en el mismo lugar para proclamar el mismo mensaje, esto no puede ser otra cosa que la sabiduría de nuestro Dios. Él utiliza lo más menospreciado del mundo para humillar a los sabios. Esto habla de su plan de diversidad para alcanzar gente de diferente color, de diferente etnia, que proclaman el mismo mensaje. La música quizás no suena igual. Quizás uno tenga más tambores o más ritmo. Pueda que tenga más banjo. Gloria a Dios por el banjo. Pero el punto es que el mensaje es el mismo. El Señor es el mismo. Cristo es el mismo. Y eso es lo que debemos proclamar. ¿Sabe? Nuestro plan, por gracia de Dios, es plantar una iglesia en el sector central de la ciudad de Filadelfia el próximo año, si Dios quiere. Y nosotros, como el equipo de liderazgo que plantará la iglesia, tenemos que ser muy cautelosos de no caer en toda la tentación de seguir la línea perfectamente como lo aconseja las estrategias de moda, mientras quizás haya otra realidad que veamos allí. Tenemos que confiar que Dios irá a hacer su obra mientras este mensaje sea proclamado. Espero que nunca nos interpongamos en la proclamación de este mensaje. Y que no se nos olvide tampoco que también tenemos un enemigo que también nos opondrá en esta labor. Para cada una de estas frases y versículos hay una tentación de hacer lo opuesto. Fíjese bien, donde dice, así está escrito, el enemigo dirá,
¿Realmente ha dicho Dios esto? Donde dice que el Cristo padecerá, el enemigo dirá, esto no es lo que debería estar pasándote a ti, lo cual Jesús responde diciendo, apártate de mí, Satanás. Donde dice que al tercer día Él resucitará, existe la tentación de negarla o distorsionarla y todas sus implicaciones. Donde habla sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, habrá la tentación de sobrevalorar el uno y menospreciar el otro. Donde dice que el mensaje se debe proclamar, el enemigo nos tentará a proclamar otra cosa o proclamarnos a nosotros mismos. Donde dice que su nombre es para todas las naciones, existirá la tentación de aislarnos y enfocarnos en nosotros mismos en vez de enfocarnos hacia los demás. Si es verdad que el Señor nos toca hoy con este texto, ¿qué cambiará en nuestras vidas? ¿Cómo afectará nuestros presupuestos de la iglesia? ¿Cómo afectaría nuestra predicación? ¿Cómo nos afectaría en nuestra forma de vida y nuestras prioridades? Yo comencé hoy preguntando si alguna vez había estado convencido de algo para luego darse cuenta de que estaba equivocado. Esto es verdad para todos, porque en un punto de nuestra vida todos estábamos equivocados acerca de Cristo. No todos creíamos que todo lo que se le atribuía en la Escritura era cierto, así que nos equivocábamos. O quizás sí lo creíamos dogmáticamente, pero no creíamos que fuera algo que nuestras vidas debían interiorizar. Nos equivocábamos. Pero luego, en algún punto de nuestra vida, Dios nos abrió los ojos y nos dimos cuenta que efectivamente Él es lo que la Biblia dice que Él era. Y que toda palabra de allí es verdad. Así que nos arrepentimos, es decir, cambiamos nuestras ideas erróneas sobre Dios, llegamos a un acuerdo moral con Él y fuimos salvos por la gracia de Dios. Así que a la luz de esto, vivamos nuestra vida en busca de entender y aplicar esas palabras. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mientras cierro este mensaje, creo que es debido que permitamos que nuestra teología se mueva hacia nuestra doxología. Así que pongámonos de pie y cantemos en doxología. Alabado sea Dios, a quien todas las bendiciones fluyen. Alábenle todas las criaturas debajo de los cielos. Alábenle todas las huestes arriba en los cielos. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, en quien todas las bendiciones fluyen. Alábenle todas las criaturas debajo de todos los cielos. Alábenle todas las huestes arriba en los cielos. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Aleluya, Señor. Realmente no hay nadie como tú en el cielo o en la tierra. Te alabamos porque solo tú eres Dios
Te alabamos por la salvación que tenemos en Cristo. Oh Señor, seamos nosotros dando nuestra vida a esta realidad, a la verdad de un Cristo que padeció, quien se levantó del sepulcro, quien otorgó arrepentimiento y perdón de pecados. Que sea su nombre proclamado en todas las naciones sobre la base de la infalible, escrita palabra de Dios. Hazlo por la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.